Ahora sí, vamos a meternos en el tema Venezuela, este tema que nos ha complicado a todos los uruguayos, o por lo menos ha sido tema de debate en las redes, en canales, diarios, etcétera, políticos que cruzan acusaciones, personas que opinan, etcétera. Para ello, obviamente, es que tenemos al politólogo Mauro Casas para que eche luz un poco en la situación actual de Venezuela. Mauro, primero que nada, ¿hay antecedentes de una relación del Uruguay con otros países donde se haya, de alguna manera, apoyado regímenes no democráticos? Por supuesto. Como es el caso que se está planteando ahora. ¿Esto es nuevo? Esa es la pregunta. No, claro que no. Uruguay tiene relaciones diplomáticas con países no democráticos. Hoy los tuvo siempre. A ver, vamos a empezar por decir, en el mundo lo que más hay son no democracias, ¿no? Justo ayer salía el índice de democracias mundiales. En el mundo hay un puñado de democracias. Hay 25 democracias. Todo el resto de los países son regímenes híbridos, son regímenes que tienen o ciertas dosis de autoritarismo o regímenes directamente autoritarios. A veces hago esta aclaración porque poner el mundo como en blancos y negros, como decir, bueno, democracias versus dictaduras, bueno, en el mundo lo que más hay son cosas en el medio. Ni democracias plenas, ni dictaduras imperfectas, democracias... como se le dice de manera, a mí me parece hasta simpática, ¿no? Para no decir que no son democracias imperfectas. Claro, pero no pensemos que eso es la excepción, digamos, ¿no? Uruguay, por suerte, vivimos en una democracia plena, una de las muy pocas democracias plenas que hay en el mundo, la única que hay en América Latina y el Caribe, eso hay que resaltarlo, la única democracia plena que hay en América Latina y el Caribe es la uruguaya. ¿Argentina no es una democracia plena? No, Argentina no. Según estos índices, Argentina es una democracia que tiene ciertas dificultades. En Argentina... Ni Chile. Ni Chile es una democracia plena, ni Costa Rica, bueno... Obviamente hay gradaciones, ¿no? Clasificar democracias es uno de los grandes desafíos que tiene la ciencia política y es una de las discusiones que con los colegas siempre es más interesante tener porque definitivamente es un tema bien difícil. Pero hecho esa precisión un poco conceptual de que en el mundo lo que más hay es no democracias, es decir, Uruguay tiene relaciones con Arabia Saudita, Uruguay tiene relaciones con Turquía, Uruguay tiene relaciones con Rusia, Uruguay tiene relaciones con China, que es su principal socio comercial y que evidentemente es un régimen político no democrático autoritario. Bueno, entonces como que arranquemos por ahí, ¿no? Y todos los mandatarios, Macri, Bolsonaro, supuesto, ¿no? Se reúnen con los líderes chinos. No solo Uruguay, y otra cosa también que es importante, es decir, cualquier gobierno uruguayo, de cualquier signo ideológico, tendría relaciones diplomáticas lo mejor posible con los Estados Unidos de Trump, con la China de Xi Jinping, con la Rusia de Putin y con cualquier otro que esté dispuesto a comprarnos algo. Entonces, como que hay que, me parece a mí, no podemos caer en una cierta moralina falsa de ponernos como, a ver, Uruguay no es el juez mundial de cómo son los regímenes políticos en otros países. Lo que creo es que, particularmente con este tema, hay un uso político partidario muy claro de política interna uruguaya, que es que la oposición aprovecha para reclamarle al gobierno del Frente Amplio sus vínculos ideológicos con un gobierno autoritario como el de Venezuela. Lo cual es lógico en términos de política interna porque los partidos buscan vetas por las cuales competir, en las cuales desmarcarse unos de otros y las cuales criticarse unos a otros, y la oposición está bien que critica al gobierno porque para eso está. Pero bueno, el día de mañana si la oposición llega al gobierno va a tener relaciones diplomáticas lo mejor posible con muchos regímenes, tal vez no lo haga con el régimen de Maduro, pero con muchos regímenes que son tan o más autoritarios y dictatoriales como el de Venezuela. Me parece que arrancar por ahí es echar un poco también como de honestidad intelectual en esta discusión en la cual a veces se adolece de ese purismo de decir somos todos santos y Venezuela es el único país donde hay problemas. Si Venezuela hoy es uno de los países, sí, donde hay claramente un régimen más autoritario en América Latina, no es el único país que tiene problemas de la democracia en Venezuela, no es el único país en el cual se violan los derechos humanos en Venezuela. Vamos a, como que hay que ampliar un poco la mira para tener esta discusión, ¿no? Perfecto. Ahora, sí, Leo. Sí, no, un poquito de información para vestir un poco todo lo que estamos hablando, y es que asume hoy a las 10 de la mañana Nicolás Maduro, en medio de toda esta crisis en la cual el Grupo de Lima, que es un grupo que Nino Boa ha dicho que no tiene legitimidad, en tanto y en cuanto no es institucional, ¿verdad? Él lo comparó con los autoconvocados, básicamente apuntaron y dispararon directamente contra Maduro. Maduro se defendió, Maduro declaró que les va a dar un ultimátum al Grupo de Lima para que cambien su postura, si no sabemos bien qué va a pasar, pero van a tomar medidas. ¿Quiénes van a ir a la asunción de Maduro? El presidente de Bolivia, Evo Morales, el presidente de Nicaragua, Ortega,
el presidente de El Salvador, seguramente. México va a mandar una especie de comitiva, no se sabe bien quién va a ir, pero seguramente López Obrador, intentando de alguna manera cambiar la postura de México. Recordemos que López Obrador es presidente hace muy poquito tiempo y además es un hombre relacionado con la izquierda. Bueno, Uruguay va a mandar su comitiva. Recordemos que un legislador venezolano fue muy duro con el presidente Vázquez, ¿verdad? Poco menos que lo trató de alcahuete, y que de alguna manera el gobierno uruguayo y el Frente Amplio particularmente tienen, según este legislador, armas de apellido, negocios turbios y un tema de corrupción con Venezuela. Pero bueno, hoy a las 10 de la mañana, y claro, esa etapa del observador de solo. Sí, literalmente. Es un presidente que en este momento está solo. Pero, y en eso estoy con Mauro absolutamente, la realidad es compleja, ¿no? Edgar Moreno hablaba de complejidad. Bueno, es compleja. Uno, si analiza Venezuela, no quiere decir que se ponga de un lado o del otro de la grieta. Ahora, cuando se critica al Grupo de Lima por... no ilegalidad ni nada, pero bueno, por no tener un sustento, ¿no? Es una persona, bueno, más allá de si fue acertado o no la comparación con los autoconvocados, de alguna manera están todos los representantes, ¿no? Es como quedarse un poco solo, quedar un poco en evidencia. Que Uruguay no participe. Que Uruguay no participe, independientemente de la legitimidad que tiene el grupo como grupo, pero no los estados que lo conforman. Sí, el Grupo de Lima básicamente se conformó para poner presión internacional sobre el gobierno de Maduro y para intentar buscar lo que puedan ser sanciones, ¿no? Sanciones para que el gobierno de Maduro, bueno, para forzar la situación a una salida de Maduro del gobierno, sanciones que son sobre el país, ¿no? No se sanciona un gobierno, si se aplican sanciones, son sanciones sobre la población venezolana, ¿no? A nivel internacional, la gente que estudia el tema de las sanciones siempre encuentra que los efectos son escasos y generalmente son más bien como un boomerang, ¿no? Aplicarle sanciones a un país en el cual hay un gobierno autoritario suele reforzar a ese gobierno, porque suele reforzar la narrativa que tiene ese gobierno de decir, miren cómo nos atacan desde afuera, miren cómo los problemas de Venezuela están causados por el boicot internacional, etcétera, etcétera. Lo vemos en casos todo el tiempo. Países que reciben sanciones, Rusia recibe sanciones, Turquía recibe sanciones, bueno, Israel ha recibido sanciones. Las sanciones no sirven para nada, digamos. A nivel de política internacional, eso en general tiene un efecto más bien que es o escaso o de reforzar el régimen. Bueno, Cuba viene recibiendo sanciones y ha sido el embargo de los Estados Unidos desde hace 60 años y no se ha cambiado el régimen político en ese país, ¿no? Yo lo que creo es que desde el gobierno uruguayo no se quiere plegar a un grupo en el cual hay también una cuestión fuertemente ideológica, ¿no? El Grupo de Lima se quiere, bueno, sí, lo conforman la mayoría de los países de la región, pero aquellos países que como que lo encabezan y que tienen una postura más fuerte de sancionar a Venezuela, bueno, está liderado más bien por Colombia, por la Argentina de Macri y hoy también por el Brasil de Bolsonaro, donde evidentemente hay también allí hay un sesgo ideológico muy notorio, ¿no? A ver, a mí me cuesta pensar que la animosidad contra el gobierno de Maduro sea solamente porque el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario o por las violaciones a derechos humanos que se cometen en Venezuela y que sí están documentadas y es notorio que se cometen, sin dejar de ver que también allí hay una pretensión de terminar con un gobierno con el cual todos estos países tienen fuertes diferencias políticas, político-ideológicas, ¿no? Tenemos, a ver, deudas económicas por las cuales Uruguay está en esta situación. Esto tiene que ver con las relaciones económicas con Venezuela, como la tuvimos, ¿no? Con el tema del petróleo, las casas en su momento, bueno, los lácteos ni qué hablar. ¿Es de alguna manera cuidar, estar presentes, cuidar esa parte económica? Yo no lo sé. A mí me parece que Uruguay tiene, obviamente, relaciones comerciales con Venezuela. En todo caso, también, no creo que Uruguay... A ver, no es tan lineal como que Uruguay tiene deudas económicas con Venezuela. En muchos casos ha sido al revés. Uruguay le está tratando de cobrar a Venezuela deudas que tiene Venezuela con Uruguay. En el tema de los lácteos, hace poco tiempo, no soy un especialista en eso, pero Uruguay logró recuperar una parte de una deuda grande que tenía el Estado venezolano con nuestros productores lácteos. A mí me parece que, bueno, todo el tema de
A ver, del financiamiento político, de campaña, etcétera, hubo una comisión parlamentaria que investigó y que está investigando todavía y que ha sacado algunas conclusiones sobre el financiamiento partidario, donde ha habido acusaciones de que ciertos sectores del Frente Amplio recibieron de manera ilegítima fondos para hacer campaña que provenían del gobierno venezolano. Nada de eso está comprobado a nivel judicial y por ahora son más bien especulaciones políticas. A mí me cuesta pensar que la posición del gobierno uruguayo esté tan íntimamente ligado a ver, Venezuela es un país que hoy está con una crisis económica brutal, o sea, no hay palabras para definir lo destruida que está la economía venezolana y ni que hablar las consecuencias sociales que tiene eso, de sufrimiento de la población. Dicho eso, ¿qué tanto puede influir un país que tiene ese nivel de destrucción de su economía sobre la economía uruguaya? ¿Qué tan relevante es ese socio comercial hoy para Uruguay? A mí me cuesta pensar que la explicación venga por ese lado, ¿no? Nico. Para mí Venezuela es el tema más difícil de separar, ¿no? De decir esa frase que tantas veces se utiliza, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Bueno, en el caso de Venezuela para mí aplica, pero a la perfección. A mí me cuesta entender, pero realmente me cuesta entender, la posición, por ejemplo, de algunos sectores del Frente Amplio, por caso el Partido Comunista, del PIT-CNT, de apoyar irrestrictamente al gobierno de Nicolás Maduro, que es un gobierno represor, autoritario, que ha reprimido de manera muy violenta las manifestaciones populares de estudiantes, de trabajadores, no, porque tienen totalmente cooptados los sindicatos. Es un gobierno que, teniendo minoría en el Parlamento, porque es mentira que gana todas las elecciones, perdió las elecciones legislativas, como no tenía la mayoría en el Parlamento, arrasó con el Parlamento venezolano, creó una asamblea constituyente porque le quedaba mejor y eligió a quienes podían llegar a elegir y la Asamblea Constituyente le pasó por arriba del Parlamento. Eso, señores, no es una democracia. Ahora, así como digo esto, también digo que me cuesta pensar, cuando un diputado venezolano dice alcahuete a Tabaré Vázquez, hace un año y poco, Nicolás Maduro, el mismo presidente de Venezuela que jura hoy, dijo que Rodolfo Núñez Noboa era un agente de la CIA. ¿Ok? Nicolás Maduro y el gobierno uruguayo está lejos de tener una relación carnal con el gobierno de Nicolás Maduro. Está lejísimos de eso. O sea, decir que el gobierno uruguayo tiene relaciones cercanas con el gobierno venezolano es mentir. Porque, insisto, hace 16 meses, el presidente de Venezuela, que hoy está en un nuevo mandato, o que está asumiendo un nuevo mandato, le dijo al canciller de la República que era un agente de la CIA. El gobierno uruguayo no designó un nuevo embajador en Venezuela como una señal de que no quiere mantener relaciones. El embajador venezolano fue a la Cancillería de Uruguay y Núñez Noboa no lo recibió. Es decir, para hacer relaciones carnales, la verdad que se llevan bastante mal. Tienen bastante problema de pareja si fueran relaciones carnales. Entonces hay que poner las cosas en su justo término. Es un gobierno autoritario. Yo estoy muy de acuerdo con Mauro. La otra vez lo discutíamos creo que con Pablo Bierzi. Para mí se hace toda una situación de Venezuela que seguramente lo amerite porque, insisto, me parece que es un gobierno con libertades muy restringidas para la gente. No lo puedo llegar a catalogar de una democracia. Me parece que es claramente un gobierno que se alejó de ese espíritu, si se quiere, hasta romántico de lucha por el pueblo y ha extendido una corrupción. Hay que investigar y ponerse a leer un poco de lo que es la boliburguesía, es decir, la burguesía. Mentira que Venezuela está todo el mundo con problemas económicos. Los acomodados del gobierno venezolano viven muy bien en Venezuela y sin escasez, y se han generado decenas de personas, centenas de personas que son millonarios en Venezuela a expensas de acomodos en el Estado. Entonces, estamos lejos de decir que es una democracia o es un gobierno popular, como se quiera hacer creer. Yo creo que es un régimen que reprime en muchas oportunidades a cualquiera que piensa distinto o que es disonante del gobierno de Nicolás Maduro. Me parece que, insisto, de ahí a decir que tiene relaciones tan cercanas, hoy por hoy queda como que Uruguay es el defensor de Venezuela en la región, y yo creo que está bastante lejos de eso. Creo que Venezuela tiene como defensores de la región al gobierno de Daniel Ortega y al gobierno de Evo Morales. Y Evo Morales es muy hábil también, coquetea a veces con Venezuela, a veces con Brasil, va a la asunción de Bolsonaro y le dice somos países hermanos. Es decir, tiene una conducción política internacional mucho más hábil.
insisto, acá también está el tema de la interna del Frente Amplio, donde cuando el gobierno condena a Venezuela, le tiran las orejas a los sectores más radicales, se quiere, del oficialismo, y cuando el gobierno no se para en los pedales contra Venezuela, siente que el sistema político de centro, centro-izquierda y de derecha se le tira en contra. Entonces es difícil la conducción. Ahora, me parece que ni muy, ni tan, ni tan pelado ni con dos pelucas. El expresidente Julio María Sanguinetti, o presidente, porque realmente cuando fueron presidentes se les dice, ¿no? Criticó a los dos, criticó a la oposición, por decir, con poca sustancia a la hora de la crítica al gobierno, y criticó también al gobierno diciendo que el Grupo de Lima no es un grupo como los autoconvocados, que de alguna manera que estaba en el medio, hablando incluso de Rusia, las relaciones que mantuvo la dictadura militar con Rusia, con quien obviamente estaban totalmente en las antípodas. Es que la política exterior de un país, digamos que, bueno, a ver, obviamente la política exterior es una política pública más donde la ideología pesa y los países, bueno, los gobiernos tienen diferentes orientaciones, preferencias ideológicas que en algunos casos marcan sus posiciones en política exterior. Dicho eso, la política exterior es una cosa y las relaciones diplomáticas son otras. Las relaciones diplomáticas entre los países o las relaciones comerciales no tienen nada que ver con cuál es el signo del partido o de la fuerza política que está gobernando en ese lugar, en ese momento. Sobre lo que dice Mauro, se ha armado mucha polémica acerca de la representación que Uruguay envía a la asunción de Maduro. Es verdad que Uruguay podría no haber enviado a nadie, como hicieron la mayoría de los países de Latinoamérica, y desconocer la asunción de Maduro porque es un gobierno ilegítimo, entiende la comunidad, los que no participan, por decir que las elecciones se realizaron bajo ciertas condicionantes bastante particulares, en fin. Ahora, que a la gente le quede claro que Uruguay hace lo mínimo que puede hacer en caso de no pararse en las cuchillas. Es decir, si vos no te enemistás, si no decís, yo no te reconozco porque sos un gobierno ilegítimo, lo mínimo que puedes hacer es lo que hace Uruguay. No es que Uruguay tiene un gesto de acercamiento, no es que Uruguay manda al presidente o que va al canciller o que va... Vázquez no se ha reunido nunca con Maduro. Vázquez, bueno, del 2015 para acá no ha tenido... No sé si en el 2015 no hubo. Inclusive pero otro dato importante, va un funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya el gobierno venezolano ha sindicado como un agente de la CIA. Claro. También. Por eso digo, manda a lo mínimo... Ni siquiera el canciller, ¿no? No manda el portero de la embajada porque no sabe si lo puede acreditar. Pero manda lo mínimo que puede mandar. No es un gesto de amistad. Claro, lo que pasa es que como está todo el mundo en las cuchillas, que Uruguay mande a cualquiera acreditado queda como un gesto de acercamiento. Es Mauro un... Sí. No, lo otro. Quiero decir que este asunto de Venezuela, así como estoy diciendo todo esto, que me parece que Uruguay trata de hacer lo que puede en cuanto a la conducción internacional, manejándose entre la política, la comunidad internacional, que muchas veces se pone en contra de Venezuela, y las presiones internas que también tiene el gobierno, porque es un gobierno del Frente Amplio, no es un gobierno que nace de un repollo, o sea, Tabaré Vázquez fue promovido por el Frente Amplio, y a la interna del Frente Amplio también hay diferencias sobre Venezuela. Quiero decir que yo soy muy de prestar atención a las declaraciones y tratar de leer entre líneas. Lacalle Pou, cada vez que habla del tema de Venezuela, él lo que dice es: algún día nos vamos a enterar por qué Uruguay mantiene este vínculo con el gobierno de Nicolás Maduro. Yo les quiero decir, esto es una interpretación mía, nunca lo hablé con Lacalle Pou, pero espero en breve tener alguna oportunidad para preguntárselo. A mí se me hace que Lacalle Pou tiene información de algo más. No me parece antojadizo que Lacalle Pou, cada vez que hable del tema de Venezuela, diga: algún día sabremos lo que justifica. Es decir, a mí me parece que Lacalle Pou no ha encontrado, más allá de que hay algunas denuncias en la justicia y eso, no ha encontrado los elementos 100% constatables o publicables que justifiquen alguna de las acciones del gobierno uruguayo. Pero se me hace, porque insistentemente hace referencia a este asunto, que tiene información o que de alguna manera maneja algún dato de los nexos entre Uruguay y Venezuela y que, desde su entender, eso justifica el accionar del gobierno. Desapareció la figura de Mujica, recién estábamos viendo junto a Nicolás Maduro, con quien sí se reunió, y bueno, sabíamos el afecto que podría y la afinidad que tenía Hugo Chávez con Mujica, ¿no? A cual nombraba y lo ponía casi como ejemplo, que Maduro siguió teniendo con Mujica. ¿Desapareció un poco de esta tormenta? A mí me parece que el MPP como sector fue moderando su posición respecto al gobierno de Maduro en los últimos años, ¿no? De pasar
pasar de ser uno de los grandes defensores que tenía el régimen de Maduro en la política uruguaya, cada vez más, yo he tenido la suerte de hablar muchas veces con distintas figuras importantes del MPP, no sé, con Alejandro Sánchez, con Sebastián Sabini, con distintas figuras del MPP, sobre todo los más jóvenes, los más emergentes, y fueron variando, ¿no? De un apoyo, digamos, bastante comprometido y acérrimo hacia el chavismo como movimiento político y todo, a hoy plantear como, bueno, no, que tenemos importantes diferencias con lo que se hace en Venezuela, no acompañamos todo lo que hace Maduro, no estamos en Venezuela como para saber, como que se paran en una posición un poco más moderada y bueno, y el propio Mujica también, como que Mujica obviamente no descubrimos nada, decir que es un bicho político muy hábil y que ha ido orejeando la situación de Venezuela y también se ha ido como apartando del régimen, ¿no? En todo caso, hoy en día me parece que dentro del Frente Amplio es más bien el Partido Comunista, el único sector que mantiene como una posición mucho más de un apoyo a ultranza del régimen venezolano. Y el 26 de marzo. Casagrande, ¿no? Y Casagrande, sí, el sector bueno, yo creo que la senadora Constanza Moreira también ha tenido como más bien la posición de decir, bueno, no comparto todo lo que está sucediendo en Venezuela o no tengo la información completa para poder decirlo, pero es más de denunciar qué legitimidad tienen otros gobiernos de la región para ser los adalides de la democracia cuando, por ejemplo, en el Brasil de Temer ha habido asesinatos políticos sin aclarar, como el asesinato de Marielle Franco, la militante en Río de Janeiro el año pasado, y sucesivamente. Miren que en América Latina no es una panacea, ¿no? Digamos, ser militante social, ser periodista en América Latina, en muchos países, en Colombia, en México, en Brasil, los asesinatos de periodistas, los asesinatos de activistas sociales son... Insisto, lo más grave de Venezuela es cuando le pasaron por arriba al Parlamento, para mí allí hubo ahí es como que se... Ese fue el fin, ¿no? Ese fue el fin. Mauro, yo creo que cuando sí. Leo, lo último, sobre el tema del MPP, hay un divorcio claro, entonces así, hay un divorcio claro entre Mujica y el gobierno de Venezuela. Una relación que en su momento, como decía, Mario, fue muy cercana. Ya Mujica a Chávez, no a Maduro, a Chávez le dijo en alguna reunión, esto me lo dijo personas cercanas a Mujica, le dijo, mirá que no va por este lado, se les está corriendo más hacia lo autoritario el gobierno y se les está yendo de las manos. Mujica advirtió a Chávez que ese no era el camino. Y hay una serie de declaraciones de Mujica que cayeron muy mal en el gobierno de Maduro. De hecho, uno de los vicepresidentes de Maduro, si no me falla la memoria, estoy casi seguro que fue Diosdado Cabello, que también tiene algún tema interno ahí, porque también hay que decir que el gobierno de Venezuela no es algo monolítico, tiene sus rencillas internas, sobre todo después de la muerte de Hugo Chávez, pero hablaron de traición de Mujica. Sí, claro. El gobierno venezolano, a Sendik, que en su momento era el hijo pródigo de Mujica, cuando asumió, Maduro tuvo palabras durísimas para con Sendik, que era el vicepresidente de la República recién asumido. Cierto. Lo que pasa es que después olvidamos lo que va pasando. Se habla de los negocios carnales, de ANCAP y de... Pero a Sendik lo arruinaron. Maduro lo arruinó. Y una declaración pública que fue un conflicto diplomático entre Uruguay y Venezuela. Mauro, ¿es un gobierno legítimamente elegido, el de Venezuela, que es el argumento de todos aquellos que lo defiendan? Lo eligió el pueblo y allí está. A ver, mi forma de ver la democracia no alcanza con ganar elecciones, ¿no? A mi forma de ver, bueno, me parece que si bien ganar elecciones es un requisito mínimo para poder considerar que un país es una democracia, en Venezuela, sin duda, las últimas elecciones, las del año pasado, las presidenciales, donde Maduro renueva su mandato, fueron elecciones hechas en condiciones completamente irregulares, digamos, unas elecciones que nadie podría considerar que fueron elecciones, bueno, limpias, legítimas y donde la oposición haya tenido las mismas oportunidades de competir que el gobierno. Eso claramente no. ¿Y los observadores internacionales juegan algún papel para legitimar ese proceso y decir, genial, hubo elecciones, se hicieron en este caso, pero fue totalmente viciada de nulidad, claro, más allá de que se pueda hacer algo, El problema es que, a ver, el vicio que tuvieron esas elecciones tiene que ver con la situación política. No fue tanto, a ver, el gobierno de Venezuela, para decirlo más claro, el gobierno no se robó las elecciones. No es que el gobierno cambió votos y dijo... Tal vez en los márgenes, bueno, a ver, puede haber casos como en cualquier elección que se hace en América Latina, hay denuncias, hay irregularidades, pero en los grandes números,
el gobierno gana las elecciones porque la oposición no se presenta a esas elecciones. Porque la oposición está dividida en Venezuela, porque se presentaron solo 2 candidatos opositores muy menores y no se presentaron las principales figuras de la oposición a esas elecciones. Algunas de las cuales están proscritas. Algunas de las cuales, claro, son presos políticos o están proscriptos, ¿no? El tema es que Maduro gana esas elecciones con el apoyo de la parte de la población que es chavista. Hay un 30%, hay un núcleo duro de la población venezolana que son votantes del chavismo y son votantes de Maduro y que bueno, que también votan y que si la oposición no se presenta y no se presenta de manera unificada, pueden ganar. El punto es, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué queremos que suceda en Venezuela, ¿no? ¿Cómo queremos que Venezuela salga de la situación de enorme crisis política, institucional, económica y social en la que vive? ¿Y cuál es la manera para que recorra ese camino? A mí me parece que el camino ni que hablar del camino de la intervención militar o el camino de la intervención de los Estados Unidos, por lo menos a mi forma de ver, eso no ha resuelto nunca nada en ningún lugar del mundo y me parece terriblemente peligroso que en América Latina estemos considerando, o que muchos países, muchos gobiernos consideren como válida una alternativa militar y una intervención. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que bombardeen a la casa de gobierno y que maten a Maduro? Te pregunto, ¿no es más efectiva una intervención militar que saque al presidente que las sanciones que van directamente al pueblo, más allá de lo legal? ¿Está bien? A lo que voy es, vos decís, yo como país o como organizaciones pongo una gran cantidad de sanciones que van obviamente directo al pueblo, porque no entra dinero, porque no se venden productos, porque no sé cuánto, no sé qué. Afecta al pueblo, no al gobierno. Es más, al gobierno lo fortalece. ¿No es más fácil o menos dañino simplemente sacar al gobierno y dejar al pueblo sin sanciones? Matan a Maduro y vos te pensás que las chavistas se van a quedar en la casa. Se arma una guerra civil y una matanza, pero mueren decenas de miles de personas. Digamos, por supuesto, no es más fácil. Estoy pensando, digo, ¿cómo hacer? Porque vos sabés, las intervenciones imperialistas o las intervenciones que ha tenido en las últimas décadas Estados Unidos en Libia, en Irak, a ver, en Siria, ninguna de esas intervenciones solucionó nada. No, pero más allá. No, pero además de todo, ninguna son primero, pacíficas. son 2 dimensiones. No son legítimas en términos del derecho internacional, claro, etcétera. Pero ponele que no nos importa el derecho internacional. Decimos, ¿son efectivas? No son efectivas. Porque después que vos derrocás al dictador, entre comillas, lo que queda ahí es un vacío de poder y un caos. En Irak no está mejor ahora que como estaba con Saddam Hussein. Y Libia no está mejor ahora que como estaba con Gaddafi. Y no está mejor Siria ahora que como estaba con el gobierno de Bashar al-Assad. O sea, hay que quitarnos esa idea de la cabeza de que se puede solucionar este tema interviniendo, más allá de que yo lo creo políticamente, ideológicamente inmoral e inconveniente, ni siquiera es efectivo. Entonces, lo que creo es que tenemos que poder entender que la única forma de que haya un cambio de gobierno antes del 2025 es que haya elecciones anticipadas, que esas elecciones para que existan tiene que haber una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición y que la comunidad internacional lo que tiene que hacer es promover por todas las vías que haya garantías para que la oposición se pueda sentar a negociar fuera de Venezuela con el gobierno. Que en algún momento hubo avances en ese sentido en Dominicana, sobre todo apoyados por el gobierno de España, que cumplió ahí un rol de mediación importante. Hoy en día, nuevamente, el gobierno de España, ahora con el PSOE, con los socialistas en el poder, están intentando lograr una mediación para que, básicamente, la única manera, me parece a mí, viable en la cual se termine el régimen de Maduro es que se le gane por la vía de las elecciones. Que la oposición tenga las mínimas garantías para competir, que compita con una candidatura unificada y que le gane a Maduro las elecciones. Me parece a mí que a eso nos tenemos que abocar los que creemos en la democracia y los que creemos en la paz en la región, ¿no? Ni que hablar, pero es bravo, ¿no? Es bravo que, sobre todo, que se den las condiciones para que haya una elección limpia. Sí. Una elección mínimamente competitiva. Sin candidatos proscriptos, sin sector. Ojo con la proscripción, ¿no? Uruguay fue a elecciones en el 85 con candidatos proscriptos, ¿no? Pero fue la única manera, ¿no? Algo Leo. No, en realidad a mí también lo que puede ser interesante para la gente es, bueno, cómo llegó hasta este punto Venezuela, ¿no? Aquí tenemos 3 horas para... 3 horitas. Nos quedamos, dale. No, hay un número que es interesante que salió el día de ayer, que la inflación de Venezuela es de 1.698.844%. Se le fue el rango meta, me parece un poco. Se le fue un poquito... No, a ver, ¿por qué estamos acá? Recordemos que en el año 99 llega al poder Chávez, un hombre que había intentado a través de golpes de Estado llegar al poder, llega a través del voto en el año 99 y hasta el 2013 es el presidente de Venezuela con, obviamente, una serie de reformas constitucionales, una serie de votaciones, de las cuales ganó casi todas, no todas.
Todas menos la de la Constitución del 2009. Exactamente, que ahí tuvo unas palabras fuertes con respecto a la decisión del pueblo, pero básicamente Venezuela, ¿verdad?, transitó un camino que se denomina por la gente de izquierda antiimperialista, podríamos decir. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, por ejemplo, expropió las petroleras, ¿no? Lo cual no deja muy contentos a los países del centro. Estamos de acuerdo, ¿no? Expropiar las petroleras no deja muy contento, ¿verdad? Entonces Venezuela... También es verdad que Venezuela nunca cortó el vínculo comercial con Estados Unidos. No. El mayor comprador de petróleo de Venezuela es Estados Unidos. Entonces a mí cuando se hablan de las sanciones, cuando se dice eso antiimperialista, está todo bárbaro, pero tu mayor comprador de petróleo es Estados Unidos. Así pero que muy un vínculo, antiimperialista. Pero un vínculo que vos manejás, ¿no? Pero bueno, la baja del precio del petróleo, la muerte de Chávez, claramente Maduro no da la talla, ¿está?, con respecto... Y de alguna manera, obviamente, un manejo de la economía en la cual las inversiones se van, bueno, Venezuela termina en esta situación que ya está, ya no da para más, claramente. Hemos llegado al final de esta parte de Buen Día Uruguay. Mauro, un placer tenerte aquí. No, un gusto enorme para mí. Muchas gracias por invitarme. Que se repita.